¿Es la Biblia relevante? ¿Tiene algo por enseñarnos un libro tan antiguo? Queremos darnos la oportunidad de descubrir su inesperada riqueza, tratando de entender cómo habla para nuestro día a día, nuestros problemas, nuestro dolor, nuestra vida real. Bienvenidos a Para la Biblia Real, el podcast de Miguel Pulido. Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, a esta serie de los milagros. Hoy lo llamamos las fotos que no aparecen en el álbum. Una aclaración antes de entrar en materia. Vamos a tener una pequeña pausa de esta serie de los milagros. A partir del próximo episodio vamos a tener unas entrevistas que la editorial CLIE muy generosamente me escribió para decirme que habían escuchado mi podcast y todas las cuestiones y habían escuchado una serie que hice hace un tiempo sobre el Apocalipsis. Y ellos han estado trabajando en materiales precisamente sobre la profecía, la apocalíptica, la escatología, que es un tema que siempre de una u otra manera está en boca de la iglesia, de la gente. Últimamente hay videos al respecto de las señales, de las trompetas, que si no, si se va a acabar. En fin, siempre hay estas discusiones. Entonces, vamos a tener 3 conversaciones al respecto para hablar de unos materiales que ellos van a estar compartiendo y demás. Vamos a tener además de eso un sorteo muy especial para los que escuchan el podcast. Entonces les animo para que vayan siguiendo a la editorial CLIE, que ellos van a estar también compartiendo cómo es el concurso para que te puedan llegar los materiales de los que vamos a estar hablando sobre la profecía y sobre la apocalíptica. Entonces en el próximo episodio vamos a dar una introducción general al tema, de lo que se trata, etcétera, etcétera. Y en los próximos 2 voy a tener un par de entrevistas con autores extraordinarios sobre estos temas que siempre tanto interés generan. Entonces este podcast precisamente ha sido una bendición para mí. Nunca me imaginé llegar tan lejos, pero la verdad ha sido una alegría para mí muy grande poder generar este espacio de diálogos y que más personas, incluso en lugares inesperados para mí, digan que aprecian la opinión y aprecian que este sea un lugar donde podemos dialogar y juntos podemos crecer. Entonces, esa pausa sobre la serie de los milagros va a durar 3 episodios, los próximos 3 episodios, y después retomamos y después venimos con nuevas entrevistas. En fin, hay muchas cosas que vamos a estar trabajando y que les voy a ir contando a ustedes quienes fielmente escuchan este podcast. Muy bien, entremos en materia entonces con el tema de los milagros. Dijimos el podcast pasado, el episodio pasado, que en el capítulo 1 de Marcos tenemos concentrados varios milagros, como que es la carta de presentación, y Marcos no se va como por el lado ni nada, sino que nos dice Jesús sana, expulsa demonios, y nos pone temas sobre la mesa muy dicientes y muy fuertes, que al final de la historia están íntimamente ligados con un mensaje, con qué clase de rey es este rey. Hace estos milagros, pero los milagros no simplemente son el cómo. Al final de la historia Marcos nunca nos explica el cómo ocurrieron, sino el por qué y el para qué ocurrieron. Estos milagros tienen un mensaje. Todos los milagros que se narran de Jesús, y de hecho Marcos lo hizo la vez pasada de una forma muy general, dice: Jesús hizo muchos otros milagros y muchas otras expulsiones, pero se nos atestiguan específicamente algunos. Tenemos, como buenos estudiantes, preguntar ¿por qué? ¿Por qué estos? ¿Qué mensaje tienen estos? Entonces, en esa concentración y condensación de milagros, vamos a centrarnos en uno más que está en el capítulo 1 de Marcos, en el versículo 40 al 45, y este episodio se llama Las fotos que no aparecen en el álbum. Hace muchos años, como unos 10 años tal vez, hice una prédica en mi comunidad que llevaba ese nombre, Las fotos que no aparecen en el álbum. Si desean pueden buscarlo en el canal de @confraternidadcolina en YouTube. Fue hace varios años atrás.
Y, y en esa prédica, pues simplemente como para llamar la atención, mostré unas fotos de cuando yo era pequeño, y hablaba del hecho de que como seres humanos hoy en día pues tenemos álbumes virtuales, bien sea en Facebook, los más viejitos, o Instagram, los más, o simplemente en su celular, fotos a lo loco. Por lo general las fotos comprenden los momentos felices de la vida. Hay una pausa entre cada foto feliz de un álbum. Hay momentos que no aparecen en el álbum. Yo no conozco a la primera persona que se tome una foto en medio de una crisis matrimonial. Sí, mi amor, estamos peleando, pero antes tomémonos una selfie. Sería como medio loco, ¿no? Ahora, quién sabe si puede pasar, ¿no? O nadie cuando está llorando y está en medio del dolor y todas estas cosas, lo primero que piensa es, me voy a tomar una foto el día más triste de mi vida, ¿sí? Pensamos que es muy loco la gente que ha habido noticias de gente que se toma fotos en funerales sonriendo con el ataúd, cosas así por el estilo. No, por lo general uno comparte y uno pone las fotos felices. Porque las fotos que no aparecen en el álbum por lo general son los momentos de dolor, son lo que quisiéramos que no hubiera pasado, que como no está en ese álbum, quisiéramos que no estuviera en el corazón, pero no es así. Y esta persona de la historia que vamos a contar hoy, muy probablemente todo comenzó con una erupción que nació en su brazo o en alguna de sus extremidades. Una erupción bastante extraña, porque lo que en principio fue una rasquiña empezó a tomar colores, olores que no eran los más adecuados. Tuvo que ir primero al sacerdote para que lo mirara, porque eso era lo que decía la ley. Y este sacerdote miró a la luz de lo que decía la Torá, de las medidas, de el color que tenía esta herida, esta llaga, y tuvo que mandarlo a un periodo de aislamiento para ver si seguía expandiéndose esta infección cutánea o efectivamente durante ese periodo de aislamiento se iba. Durante ese tiempo muy probablemente esta persona estuvo orando fervientemente para que no fuera lo que él tanto temía, que no se siguiera esparciendo por su cuerpo ese mal, sino que fuera una infección que pudiera ser finalizada en ese periodo de aislamiento. Pero después del periodo de aislamiento, 7 días, 14 días, lo que haya sido, se quita la venda de su brazo o de su extremidad y se da cuenta que esa llaga, en lugar de decrecer, ha crecido, y él no lo quería aceptar, pero se ha esparcido a otros lados y tiene colores y olores que hacen temer lo peor que viene de labios de ese sacerdote cuando da un paso atrás y le dice: es lepra, te declaro inmundo, eres impuro. ¿Qué tenía que hacer una persona cuando el sacerdote lo declaraba inmundo? Tenía que aislarse de toda la sociedad. Tenía que ir a los lugares donde estaban los leprosos, gente que se le estaba pudriendo la carne en vida, que ya no sentían dolor, que podían quemarse y no se daban cuenta, que podían cortarse y su piel estaba tan insensible. Aislados, el lugar donde nadie quería ir, el pueblo de los leprosos. Pero además de eso, si esta persona se atrevía a acercarse a la ciudad, tenía que hacerlo con una campana anunciando que era un leproso, tocando y gritando por las calles: inmundo, 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 para que todo el mundo se apartara. Y tú podías ver, si lo vieras desde arriba, cómo la gente se esparcía como si algo malo estuviera ocurriendo alrededor cada vez que un leproso medianamente
pasaba por la plaza para tratar de comprar algo, tomar agua en alguna fuente cercana a la gente. Esta persona, la lepra no solamente lo definía como una enfermedad de su piel, sino como un paria social, como un aislado, como una persona con un dolor muy profundo en su corazón. Hasta que llegó Jesús. Si deseas conocer más el trabajo de Miguel, puedes ingresar a www.pulidomiguel.co o buscarlo en todas las redes sociales como Pulido Miguel 1. También puedes apoyarlo al hacerte parte de la comunidad de www.patreon.com/pulidomiguel. Ahora sigamos con el cierre de este episodio. Marcos capítulo 1. En los versículos 40 en adelante dice: un hombre que tenía una enfermedad en su piel. Otras versiones del evangelio hablan directamente de un leproso. Se acercó y de rodillas le suplicó. En primera instancia nos llama la atención esa palabra, se acercó. ¿Por qué? Porque si un leproso tenía contacto con personas, tenía contacto con una multitud, tenía contacto con alguien, un rabino, por ejemplo, este rabino tenía derecho a pedir que lo apedrearan porque esta persona inmunda había incumplido las leyes y había impurificado, si existe la palabra, a otras personas. Se acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: sí quiero, queda limpio. Esta narración, esta secuencia es muy importante. ¿Por qué? Porque primero a Jesús lo mueve la compasión, ¿vale? Y Jesús, lo sabemos por los versículos anteriores, donde Jesús simplemente con su palabra, simplemente diciendo eso, expulsa demonios, ¿sí? No hay una técnica específica, pero ya sabemos que Jesús tiene la capacidad de con su sola palabra hacer la diferencia en la vida de las personas. O sea, Jesús hubiera podido sanar a este hombre que tenía una enfermedad en la piel, lo hubiera podido sanar simplemente con su palabra, lo cual no estaba mal. Pero la compasión hace que Jesús haga algo. Dice, extendió la mano y tocó al hombre. El tocó está conjugado de tal manera que no parece como un toque espontáneo, como toqué algo, como si tocas un fogón caliente para ver si sí, no, sino como una caricia. La otra piel que este hombre sintió, quizás después de mucho tiempo, fue la piel de Jesús. Nadie lo tocaba. ¿Por qué? Porque era un inmundo. Y tocar a un inmundo te hace inmundo. Ahora, esto es una cosa absolutamente importante. ¿Por qué? Porque por lo general nosotros pensamos y asociamos la inmundicia o la impureza exclusivamente con un elemento moral, con el pecado, ¿no es cierto? Sí, como este es impuro, entonces es pecado. No. Aquí está hablando de una carga social, una carga por causa de esta enfermedad, donde esta persona había sido aislada de la posibilidad de pertenecer a una comunidad, no solo de fe, sino una comunidad de vida. Este tipo había sido aislado con otros, ¿sí? Este tipo había sido alejado. Entonces, si tú tocas a un inmundo, ¿qué tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es aislarte para cumplir con el periodo de purificación, ¿sí? Pero lo que Jesús hace es tocar a este hombre, y dice el texto que después de esto dice: quiero que sea limpio, y lo sanó. Esta frase es esencial. Jesús se hizo impuro con el impuro. Y aquellos de ustedes que les sonó como, este man acaba de decir la herejía más grande de la historia, es porque tú tienes un problema, y es que asocias impureza con pecado. Pero no, la impureza era una carga social, donde Jesús, antes de sanar a esta persona, le dice: yo voy a caminar los mismos pasos que tú. Jesús debería estar aislado porque tocó a un inmundo, y en lugar de ser aislado, en lugar de que le merezcan las piedras y todas estas cosas, Jesús lo que hace es sanar a este hombre. Dice el versículo 42, al instante se le quitó la enfermedad y quedó sano.
Esto para mí es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque uno de los elementos fundamentales de la encarnación no es simplemente que Dios viene desde arriba y nos viene a sanar y a demostrarnos qué poderoso es y cuántos milagros puede hacer, que son extraordinarios, y sí, Él los puede hacer, sino que la encarnación es la forma como Jesús nos está diciendo que quiere caminar nuestros zapatos, que quiere involucrarse en nuestro dolor, no aislarse de él, sino involucrarse voluntariamente. La lepra tú no la escoges, una enfermedad cutánea tú no la escoges. Nadie a principio de año dice, oiga, quisiera estar enfermo para mitad de año. Nadie escoge eso, pero tocar sí es algo que eliges. Y Jesús eligió tocar al impuro. Jesús escogió caminar en los zapatos del sufrimiento, de esas fotos que no aparecen en el álbum de este hombre, de esa historia que él quisiera olvidar. Jesús le dijo, entiendo cómo se siente. Si te van a rechazar a ti, también me tienen que rechazar a mí. Nadie le puede decir a Jesús, Jesús, tú no entiendes lo que se siente el dolor. No. Jesús vino a esta historia para comprender cada una de nuestras realidades. Él hubiera podido hacer los milagros a distancia, pero decidió hacer los milagros tocando la piel de un inmundo. Porque es la forma como Dios está diciéndonos que está tan comprometido con amarnos, que está dispuesto a entender nuestro dolor. ¿Con quién se puede atravesar el sufrimiento? Esa es la pregunta que late en nuestro corazón. ¿Quién me puede entender en medio del dolor? Y el Evangelio nos presenta a un Jesús que dice, entiendo cómo se siente. Que voluntariamente se metió en nuestros dolores. Nadie le puede decir a Jesús, Jesús, es que tú no sabes lo que es que te traicionen. No, o sea, léete la historia, ¿sí? Jesús, es que tú no sabes lo que es que te rechacen. ¿De verdad? ¿Él no sabe eso? Jesús, es que tú no sabes lo que es vivir la injusticia. ¿En serio? O sea, cada una de los reclamos que pudiéramos tener en nuestra experiencia humana, Jesús lo atravesó. Jesús sufrió y experimentó el sufrimiento y el dolor voluntariamente por amor a nosotros. Antes de sanar al leproso, lo tocó y le dijo, sí, quiero, queda limpio. Y una cosa que me llama la atención es cómo cierra este texto, porque dice, Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, no se lo digas a nadie. El anonimato, ¿no? A Jesús le encantaba el anonimato. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Es decir, Jesús está invitando a este hombre a regresar al lugar donde inició todo. Volver a donde el sumo sacerdote, pero ahora desde una plataforma diferente. No para que te diagnostique, sino para que te declare puro. Que sea el sacerdote el que diga, algo pasó. Alguien pasó. Y el leproso, ex leproso, ahora puede decir, sí, ocurrió Jesús. Sin embargo, este es un leproso, ex leproso desobediente, dice, pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgado lo sucedió. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Este ex leproso fue uno de los primeros, el primer misionero, según el Evangelio de Marcos. Este ex leproso ya no fue al sumo sacerdote, sino que se dio cuenta que este Jesús es suficiente, que él, que le dijo queda limpio, que esa declaración era suficiente, que él ya no tenía que
ir a otro más, sino que en él, y vio a Jesús como la autoridad suficiente, como el sumo sacerdote, porque su declaración de limpieza era suficiente y ya no tenía que regresar atrás. Ya no tenía que volver atrás, sino que lo que Jesús había dicho era suficiente. Y aquí comienza el germen de una revolución. Este ex leproso empieza a hablar de Jesús a otros y como resultado muchas personas más conocen de él. Porque cuando Jesús se atraviesa en el camino, cuando encontramos a aquel que es capaz de tocar al impuro y darle una nueva vida y caminar en sus zapatos con esperanza, créeme, la vida será diferente. Nos escuchamos en el próximo episodio y como siempre, un gran abrazo. Gracias por escuchar este episodio para la Biblia Real. Te invitamos a que te suscribas, hagas tu reseña y compartas este material con otras personas que les pueda ser útil. Nos escuchamos en la próxima entrega.